El escalofriante secreto del cazador de lobisomem, en Paraíba, misterios exposed y horrores ocultos. Las sombras de Paraíba han comenzado a cobijar un miedo inusitado. Los murmullos sobre desapariciones de niños no son solo ecos entre las paredes de las casas, son gritos de angustia que recorren las calles desiertas. El pueblo, antes vibrante y lleno de vida, ahora se retira en un silencio opresivo, como si la oscuridad misma hubiera tomado el control. David, un joven mensajero con el corazón noble y la mirada inquieta, se siente cada vez más atrapado en este juego macabro. Cada noche, tras repartir las cartas y mensajes, sabe que su camino lleva a su abuela, la única familia que le queda. Pero una sombra lo sigue, una presencia helada que le estremece la nuca y hace que el drenaje de su corazón se acelere. Mientras avanza por las calles empedradas, siente que algo lo acecha, que no está solo. El aire fresco se vuelve pesado, y un escalofrío lo recorre al recordar las historias sobre el cazador de lobisomem. Ese ser extraño que ha llegado al pueblo con fama de bravura, pero con un aura de inquietud. Los ancianos se reúnen en la plaza para hablar del cazador, su figura alta, su mirada penetrante y la forma en que sus labios nunca se curvan en una sonrisa. Las conversaciones crecen en intensidad hasta que David siente que el miedo se aferra a su pecho como una garra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La angustia de David aumenta, las miradas de los vecinos lo persiguen, la desconfianza palpita en cada esquina. Las autoridades, indiferentes, pasan de largo, ignorando el clamor de la comunidad. Mientras la noche avanza, David se da cuenta que cada paso lo acerca no solo a su abuela, sino también a una verdad escalofriante. Los niños desaparecidos podrían tener un papel en un oscuro ritual de maldad, alimentando al lobisomem que devora las almas más puras. Ese conocimiento lo hace sentir vulnerable, expuesto ante una fuerza que no comprende. A medida que camina hacia casa, siente la sombra más cerca, como un depredador acechando en la oscuridad. El viento aúlla su nombre, y cada crujido de las ramas le recuerda que el cazador no es solo un mito. La cacería ha comenzado, y él es el siguiente objetivo. Las sombras bailan a su alrededor, tejidas por el terror, y en su pecho la adrenalina comienza a quemar. Cada susurro del viento le advierte de la proximidad del peligro. La noche se vuelve un laberinto del cual no puede escapar. David sabe que para salvarse debe enfrentar no solo la criatura que habita en la oscuridad, sino también a los monstruos creados por el miedo de su propia comunidad. En ese instante, escucha el crujir de las hojas detrás de él. Ha llegado el momento de decidir su destino. ¿Podrá desentrañar el horror antes que la sombra lo consuma por completo? La noche es joven, pero el terror ya ha despertado. David se detuvo, su corazón latiendo desbocado. La oscuridad parecía cobrar vida, pulsando a su alrededor como un ser ansioso por devorar el último aliento de esperanza. Las sombras no solo eran un refugio para el peligro, se sentían como un tejido que lo ataba, que lo conducía hacia lo desconocido. Miró hacia atrás, pero lo único que vio fue un horizonte negro y silencioso, lleno de promesas de terror. Un ruido rompió el silencio, un susurro casi imperceptible, como el lamento de un niño. El miedo se apoderó de su cuerpo. Sin pensarlo, corrió, dejando que los ecos de su propia voz se perdieran en la nada. La calle parecía alargarse más y más, como si quisiese atraparlo. Sus pasos lo condujeron a la plaza del pueblo, donde las viejas piedras parecían contar historias de tiempos antiguos. Allí los ancianos aún hablaban, sus rostros enmarcados por la angustia. David se acercó, buscando respuestas en esos ojos cansados.
Los niños, dijo sin aliento, ¿saben algo de los niños desaparecidos? Uno de ellos, un hombre de mirada vidriosa, se irguió con esfuerzo. El cazador viene por ellos, dijo con voz quebrada. Se dice que mantiene una colección, un sacrificio para calmar al lobisomem. Si no lo detienes, David, tú serás parte de su ritual. Las palabras retumbaron en la mente del joven, dejándole más confundido y aterrorizado que antes. Mientras el anciano hablaba, David sintió que la sombra volvía a acercarse. Cada palabra se sintió como un eco de su inevitable destino. «No puedo, tengo que salvarlos», gritó, pero su voz se perdió entre la desesperanza que lo rodeaba. De repente, un grito desgarrador atravesó la plaza, ahogándose en un lamento. David se congeló, el sonido provenía de un callejón cercano. Sin pensarlo, se lanzó hacia la oscuridad, guiado por una fuerza que no podía explicar. El sudor corría por su frente mientras se adentraba en lo desconocido. Al voltear la esquina, se encontró con una escena que le heló la sangre. Un niño pequeño, el rostro empapado en lágrimas, estaba sentado en el suelo, temblando de miedo. David se acercó rápidamente, sintiendo que el espacio se contraía a su alrededor. «Ya estás a salvo», le dijo, mientras se arrodillaba. «¿Dónde están los demás?» El niño, tembloroso, sollozo, y apuntó hacia lo más profundo del callejón. «El cazador está cerca, no se lo digas a nadie». Sus palabras se perdieron como un susurro en el viento, pero se incrustaron en la mente de David. Una advertencia que no podía ignorar. La desesperación se transformó en un impulso feroz. No podía dejarlo solo. Entonces, un movimiento detrás de él hizo que el aire se compactara de terror. Con un giro abrupto, David se enfrentó a la sombra que se materializaba. Una figura oscura, alta, con ojos resplandecientes como brasas, lo miraba fijamente. La criatura sonrió, mostrando dientes afilados que parecían relucir a la luz de la luna. «¿Buscas a los niños?», preguntó con una voz que resonaba como un eco entre las paredes olvidadas. «Tú también serás parte del juego». La oscuridad envolvió a David mientras comprendía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Tendría valor para enfrentar a esa bestia o sucumbiría ante el terror que lo rodeaba? Su mente ardía con preguntas inquietantes mientras el cazador avanzaba lentamente. El destino estaba sellado, pero los secretos del cazador aún permanecían ocultos en las sombras. ¿Qué misterios se revelarían? ¿Y a qué precio? David sintió que la luz de su linterna empezaba a temblar, como si la oscuridad estuviese agradecida por su miedo. La figura frente a él avanzaba lentamente, su mirada ardía con una intensidad que lo paralizaba. Las gargantas de sus vísceras parecían resonar con sus murmullos, cada paso retumbando contra las paredes del callejón, llevando consigo la angustia de los niños desaparecidos. «¿Tú también serás parte del juego?», repetía la voz. Cada palabra jugaba con su mente, un canto hipnótico que lo llenaba de pánico. Las sombras serpenteaban por el suelo, parpadeando ante sus pies, como si intentaran trazar un camino que jamás debería seguir. 6 meses. 6 meses desde que empezaron a desaparecer los niños. Al principio pensó que eran solo rumores, pero ahora sabía que el cazador no era una leyenda. Era real y estaba ahí, justo delante de él, buscándolo. Necesitaba mover los pies, alejarse, pero cada músculo de su cuerpo se sentía pesado como plomo. «¡Déjanos en paz!», logró gritar finalmente, aunque su voz no poseía la seguridad que intentaba proyectar. El niño detrás de él se encogió aún más, y David sintió una punzada de desesperación. Esa criatura lo había atrapado en su telaraña de miedo. Las risas lejanas de otros niños rompieron el aire, risas que eran horribles, que resonaban como campanas de muerte, llenas de promesas de sufrimiento. «Deben de estar cerca», pensó David, volviéndose hacia el callejón oscuro que se extendía detrás de él, donde la sombra del cazador estaba empezando a distorsionarse, como si la oscuridad tímidamente retrocediera. Sin embargo, un grito, agudo como un cuchillo, atravesó la noche, y David sintió que su mundo se detenía. Era el niño.
Sin pensarlo, se abalanzó hacia adelante, guiado por un instinto que carecía de razón. «¡Voy a encontrarte!», le gritó a la sombra, mientras se metía de nuevo en el callejón. Las paredes parecían cerrarse. La certeza de la oscuridad lo envolvía en un abrazo frío, pero David no podía girar su mirada atrás. Cada paso que daba pulsaba contra un eco de terror. El niño lo seguía en sus pensamientos. Su rostro suplicante quedaba marcado en su mente como si fuera un tatuaje de culpa. Delante de él, el callejón se torcía abruptamente, y por un momento David se encontró ante una entrada sombría. El aire se distorsionaba, como si ser parte del juego significara cruzar ese umbral. Pero lo que podría haber sido una rendija de esperanza se convirtió en un túnel de pesadilla. En el fondo brillaba una tenue luz, y el susurro de risas infantiles se intensificó. Era como si esos sonidos lo estuviesen llamando hacia lo desconocido. David se asomó, intentando calmar su respiración. La visión frente a él lo dejó helado. Niños, todos soñolientos y confundidos, estaban sentados en círculo, formando un altar macabro. En el centro, un objeto brillaba, algo parecido a un cuchillo, envuelto en pieles oscuras. «El cazador», murmuró uno de los niños, señalando con un dedo tembloroso hacia donde la luz no alcanzaba. «Él te está buscando». Un escalofrío recorrió la espalda de David. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Se giró rápidamente y sus ojos se encontraron con la sonrisa cruel de la figura que ahora se alzaba detrás de él. «Este no es un juego, David. Este es el final». La risa resonó en todo el callejón, y las sombras comenzaron a girar en torno a ellos, riéndose de su desesperación. David supo que no podía buscar más respuestas, tenía que actuar. El tiempo corría, y cada segundo que pasaba lo acercaba a convertirse en parte de esa colección espantosa. Sin embargo, una pregunta ardió en su mente. ¿Podría salvar a los niños y escapar del cazador al mismo tiempo? ¿O estaba condenado a convertirse en uno de los suyos? Con su corazón batiente, se preparó para la confrontación final. Un grito de desafío brotó de su garganta, esperando no solo asustar a la criatura, sino tal vez despertar a los niños atrapados en ese ciclo infernal. La respuesta del cazador llegó con un susurro. «Los secretos oscuros de mi colección nunca saldrán a la luz». Y así, en el momento justo antes de que la oscuridad los reclamara, David se preguntó si podría enfrentarse a su destino o si sería tragado por las sombras de un horror inimaginable. La risa del cazador se desvaneció, pero su figura permanecía imponente, como un monumento de horror en medio de la oscuridad. David sintió un golpe de adrenalina y supo que no podía dejar que el miedo lo consumiera. Retrocedió lentamente, manteniendo la vista fija en los ojos brillantes de la criatura. «¡Suéltalos!», gritó David, y sus palabras resonaron con una fuerza que lo sorprendió. Era un grito que no solo desafiaba al cazador, sino también a su propia desesperación. La figura se inclinó hacia adelante, sus grandes ojos reflejaban una mezcla de diversión y hambre. «¿Y qué harás tú, pequeño héroe? ¿Acaso piensas que puedes salvar a estos niños? Míralos, están tan felices». «Aquí», dijo, gesticulando hacia el círculo. Los niños, inmóviles, parecían en trance, como si estuviesen lejos de su mundo, atrapados entre la realidad y una ilusión aterradora. David se sintió enfermo. Las risas que habían llenado el aire fueron reemplazadas por un silencio inquietante. El cuchillo en el centro del círculo brillaba con fuerza. Cada pulso de esa luz parecía latir con el mismo ritmo que el corazón de David, un eco siniestro de lo que estaba en juego. «Ellos son parte de mí ahora. ¿Te gustaría unirte a la colección, David?». El cazador señaló el objeto afilado. «Tan solo un pequeño corte, y serás inmortalizado. Como ellos». «Nunca», exclamó David, recordando la bondad de cada uno de esos rostros. Cerró los ojos un momento, buscando la fuerza que había perdido. La determinación empezó a brotar en su interior como un fuego inextinguible. De repente, el aire cambió. Una ráfaga de viento helado sopló a través del callejón.
«No soy tu presa», gritó, y su voz reverberó contra las paredes. Los niños en el círculo comenzaron a despertar de su letargo, sus ojos parpadeando con confusión, como si se liberaran de un hechizo oscuro. El cazador se sintió amenazado. «¿Qué crees que puedes hacer?». Su voz resonó, ahora llena de rabia, mientras se preparaba para lanzarse hacia David. Este, sintiendo la inminente amenaza, se movió rápido, más rápido de lo que creía posible. Con un solo impulso, corrió hacia el centro del círculo. La luz del cuchillo brilló intensamente, pero David, en vez de asustarse, la encaró. Era el símbolo de un sacrificio, de lo que muchos habían perdido. «Despierta, despierta», gritó a los niños. Sus palabras fueron como un mantra que cortaba la oscuridad. Uno a uno comenzaron a levantarse, mirándose entre ellos, el miedo disolviéndose lentamente. El cazador rugió de ira, cada grito vibrando con poder. David sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con un gesto de sus manos, comenzó a señalar el cuchillo, una invitación a la libertad. Los niños, ahora con energía renovada, se unieron a David. Siguieron sus instrucciones, formando un escudo humano, y frente a ellos, la figura del cazador se encogió un momento, confundida por la valentía de esos pequeños. «Este es nuestro momento», les dijo David. Aún así, la oscuridad que los rodeaba parecía palpitar con vida propia. Pero antes de que pudieran reaccionar, el cazador avanzó, desencadenando un torbellino de sombras. «No escaparás tan fácil», gritó. Las sombras empezaron a alargarse, alcanzando a David y a los niños. La luz se apagó, y en su lugar, un frío gélido inundó el aire. Con cada segundo, la amenaza se hacía más palpable. David sintió un pánico creciente. La oscuridad estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, algo cambió en el aire, un destello, una idea. Tal vez el secreto para derrotar a esa criatura no solo residía en la fuerza. «Suéltalos, son más fuertes que tú», gritó de nuevo, y a medida que lo hacía, algo vibró en el aire, una melodía olvidada, un eco de risas, una especie de magia. Justo cuando todo parecía perdido, la luz del cuchillo comenzó a brillar con más fuerza. ¿Podrían los niños unir su voz y romper el hechizo del cazador? David respiró hondo, ya sin nada que perder. «Cántenlo en voz alta, y juntos». La oscuridad retumbó, quizás cuestionando si realmente podría ser vencida. David sentía que una chispa de esperanza podía abrirse paso en la noche. Pero entonces la risa burlona del cazador resonó de nuevo, llenando el espacio. «No aprenderán nunca, esto es solo el principio». David miró a los niños, su destino colgando en un hilo tenso. ¿Sería suficiente su coraje para luchar contra la oscuridad o caerían en el juego del cazador una vez más? La batalla apenas comenzaba, y el cazador debería sometérseles. La oscuridad se movía con vida propia, como serpientes al acecho. Los niños, alineados al lado de David, sentían el frío cortante que emanaba del cazador, una emanación que resonaba con ecos de risas distorsionadas que hacían temblar sus corazones. La risa burlona del cazador impregnaba el ambiente, un recordatorio claro de que el peligro aún acechaba. «¡Canta!», volvió a gritar David, sintiendo cómo la desesperación lo impulsaba. Las voces infantiles comenzaron a unirse, titubeantes al principio, pero luego tomando confianza. Eran ecos de esperanza, retumbando con fuerza, creando una poderosa combinación que desafiaba la pesadilla. Cada nota se alzaba, desafiando la presión del horror. «No pueden vencerme», replicó el cazador, su voz vibrante y llena de furia. Se alzó más alto, su estatura superando a la de los niños. Las sombras a su alrededor comenzaron a distorsionarse, arrastrándose y manifestándose en figuras oscuras, como si fuesen sus propios sirvientes, dispuestos a hacer su voluntad. Aún así, David y los niños no se detuvieron. Su canto se convirtió en un grito de guerra, un último esfuerzo por superar la tiranía de la oscuridad y recuperar lo que habían perdido. Las luces del cuchillo centelleaban al compás de sus cánticos, resonando con una energía que sacudía la propia esencia del lugar.
¡Más fuerte!, gritó David, sintiendo que su voz se alineaba con sus corazones. Era un llamado a la unión, a la resistencia. Pero en medio de su determinación, un aire frío lo envolvió de nuevo, un signo de que el cazador no se rendiría sin luchar. ¡Silencio! Soy yo quien controla este lugar. El cazador lanzó un grito que atravesó la niebla, pero los niños no flaquearon. En su fervor, una luz brillante estalló desde el cuchillo, rompiendo la oscuridad en fragmentos, como el sol que se abre al amanecer. Esa luz era su refugio, su esperanza. Sin embargo, el cazador sonrió, una mueca que revelaba sus colmillos afilados. No sabes, pequeño héroe, que la oscuridad nunca desaparece, solo se oculta y espera. Con un movimiento ágil, extendió su mano, y las sombras dieron un giro, creando un torbellino que atrapó a David y a los niños en una espiral de terror. El aire se volvió denso y pesado. David sintió cómo la energía que había reunido comenzaba a desvanecerse, como si el tiempo se detuviera. No, no puedo dejar que esto termine así, pensó mientras trataba de mantenerse erguido. Su cuerpo vibraba, el miedo lo nublaba, pero de repente recordó a los amigos que había perdido en su vida. Esa memoria se convirtió en un pilar de fuerza. «¡Cántalo! ¡Recuerdos! ¡En voz alta!», ordenó, una súplica cargada de convicción. Los niños, con los ojos brillantes, tomaron fuerza de sus recuerdos. La música se transformó en un canto de liberación. Las memorias de risas, juegos y sueños apasionados resonaban como un eco antiquísimo. La luz se intensificó alrededor de ellos, pegando al cazador contra la pared del callejón. Pero la criatura no se rendía. ¿Acaso piensas que el pasado puede salvarte? Soy el eco de todo lo que has perdido. Con un movimiento, conjuró la sombra más oscura, una figura monstruosa que comenzó a desatar ilusiones aterradoras ante los ojos de cada niño. Un juego psicológico que desenmascaraba sus miedos más profundos. El corazón de David se detuvo. ¿Podría un canto triunfar sobre las proyecciones de sus temores? Era un juego de mente, y la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba con cada susurro oscuro que brotaba del cazador. El lugar se llenó de susurros, del eco de los propios engaños que habían alimentado la oscuridad. «No, no, no estoy solo», gritó David, desafiando las voces, sintiendo que su propia fe se intensificaba. «Yo no te temo, estamos juntos». Las luces del cuchillo brillaron más, reflejando la unión de todos. Pero en ese mismo instante, una sombra del cazador se abalanzó sobre uno de los niños, sus ojos ávidos buscando lo que más temía. «Serás mío, como todos los demás». «¡No!», gritó David, extendiendo la mano hacia el niño. Pero, en un instante, la luz se desvaneció y las sombras se lo llevaron. Un grito desgarrador resonó en el aire, dejando a todos paralizados. La desesperación llenaba el espacio. El cazador había encontrado el resquicio perfecto para atacar. La risa burlona del cazador reverberó por las paredes. Tendrían que encontrar la forma de revertir la marea, y rápido, antes de que la oscuridad reclamara todo lo que les quedaba. «¿Y ahora qué harás, pequeño héroe?». La amenaza flotaba en el aire, como un susurro siniestro. David sintió que su mundo se desmoronaba. Con la vida de un niño en juego, ¿podría evitar que cayeran en la trampa del cazador una vez más? La lucha apenas comenzaba, y ni él ni los niños podían permitirse dudar. La risa del cazador resonaba en sus oídos. «Esto es solo el principio», ecoaba mientras se preparaba para su siguiente ataque. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a los que más amaba? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si el mismo callejón en el que se encontraban estuviese cobrando vida, amenazando con devorarlos. David respiró hondo, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la determinación. Tenía que actuar rápido. Miró a los niños, cada uno con el rostro demacrado pero brillante con una chispa de valor. «Recuerden lo que somos, no somos solo víctimas».
Su voz resonó en el aire helado. El cazador había reclamado a uno de ellos, pero no podía permitir que eso se convirtiese en el fin. A pesar de la desesperación que anidaba en su pecho, una idea comenzó a formarse. «¡Canten de nuevo! ¡Recuerden! ¡Recuerden quiénes son!», comenzó, y poco a poco sus voces timoratas se transformaron en un alba musical que rompía el velo de la oscuridad. El cazador, ahora más insoportable, comenzó a agitarse con furia al reconocer la amenaza de la unión en el canto de los niños. «¡Silencio! ¿Por qué no entienden? Sus recuerdos solo alimentan mi poder. Serán parte de mí, como el resto». Su voz se tornaba más aguda y aterradora. A medida que los niños cantaban, la luz emanada del cuchillo parecía provocar una resistencia en la oscuridad, desviando las sombras que intentaban arrastrarlos. David sintió que su corazón latía con fuerza, el coraje creando un escudo alrededor de sus cuerpos. Sin embargo, el cazador tenía otras intenciones. Con un movimiento rápido, una de las sombras dejó de bailar. Se estiró y se transformó en la imagen del niño que había arrebatado. Las miradas de los niños se congelaron. «¿Es eso? ¿Es él?», murmuró uno de ellos. La figura de su amigo sonreía, pero su risa era una mofa, un eco arrastrado por un zumbido siniestro. «¡Mírenlo! Él está feliz de estar conmigo. Por fin es libre». La sonrisa del niño se torcía en un gesto grotesco que hizo que David sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¡No! ¡Es una trampa!», gritó David, y su grito reverberó en las sombras. «¡No lo escuchen!». Forzó su mente a concentrarse. No podían dejarse llevar. Las risas burlonas se elevaron hasta un clamor abrumador, sacudiéndose entre ellos como un vórtice de sonidos. Pero el canto seguía, resonando con fuerza, un himno de resistencia. Aún con sus corazones palpitando, persistieron. «¡Recuerdos felices! ¡Los momentos juntos!», gritó David, sumando su voz al coro. De repente, el cuchillo brilló con una intensidad que había olvidado. Una luz caliente comenzó a emanar de los niños, y la imagen del amigo comenzó a desvanecerse entre las risas desafinadas del cazador. «¡No se van! ¡Serán míos!». El cazador parecía desesperado ante la pérdida de control, lanzando sombras con rabia. David observaba cómo el aire se tornaba gris. Las sombras intentaban lanzarse hacia los niños, buscando tragarlos de nuevo. Pero algo lo detuvo en seco. David recordó el miedo real que había sentido antes, la angustia desgarradora cuando había perdido a sus amigos. Esa emoción cruda y pura alimentó su determinación. De repente todo hizo clic. «Este es nuestro poder, usémoslo, puede crearnos o destruirnos». «¡Recuerdos!», ordenó, y al unísono todos los niños gritaron en coro, abriendo sus corazones a sus miedos, pero también a sus esperanzas. Las sombras comenzaron a regresar, torsionándose y retorciéndose. La luz del cuchillo ardía intensamente, iluminando cada rincón oscuro del callejón. Sin embargo, en el caos, la risa burlona del cazador se intensificó. «¿De verdad creen que pueden ganar? Mi maestro jamás los dejará ir. Esto solo es el comienzo». David, aterrorizado, se dio cuenta de que el cazador podía tener más secretos ocultos de lo que habían imaginado. Las sombras parecían cobrar forma, y una figura más oscura se manifestaba detrás del cazador. ¿Quién era el verdadero maestro del terror? «Hay más que aprender acerca de mí, pequeño héroe». Con esas palabras, una puerta nueva se levantó en la oscuridad, dejando entrever secretos que jamás debieron ser revelados. David entendió que la lucha apenas empezaba. ¿Estaría preparado para enfrentar la verdad que se escondía tras el cazador? La oscuridad se estaba acercando, y él era el único que podía detenerlo. El callejón se estremeció con un eco en claustrofóbico silencio, dejando solo la pregunta flotando en el aire. ¿Cuánto más podían soportar antes que la oscuridad reclamara completamente lo que amaban? Las sombras retumbaban alrededor de David y los niños, una mezcla de temor y determinación que incrementaba en cada instante.
La figura oscura detrás del cazador pareció cobrar vida, como si una tormenta de horrores estuviera a punto de desatarse. El aire se volvió opresivo, y los ecos de la risa burlona del cazador resonaron pesadamente en sus oídos. ¿Quién es él?, murmuró uno de los niños, temblando. David pudo notar el terror reflejado en sus ojos, como espejos quebrados que reflejaban el vacío. La velada amenaza del nuevo adversario era un manto de incertidumbre que se extendía a su alrededor. «¡Todos, escuchen!», gritó David, tratando de sacar a sus amigos de la parálisis del miedo. «No importa quién sea, no podemos dejar que nos dividan. ¡Canten de nuevo!». La voz de David resonó fuerte, como un tambor en medio de la tormenta. Pero las sombras estaban enraizadas en la desesperación. El cazador sonrió con malicia. Él viene a reclamar lo que le pertenece. No te aferres a la ilusión de victoria, niño. Tus recuerdos no valen nada aquí, dijo, y el aire se enfrió aún más. La figura detrás de él emergió, una forma oscura que emanaba una energía de maldad pura. Era un espectro, un lobo de ojos brujos y colmillos afilados, mezcla de terror y desolación. David sintió que su corazón se detenía. ¿Era esto el legendario lobizón, símbolo de pesadillas que sus abuelos habían mencionado en historias alborotadas? «¡No!», exclamó, pero su voz se perdió en el abrumador zumbido que envolvía el callejón. Las historias sobre el lobizón estaban impregnadas de advertencias, y ahora lo tenía frente a frente. «Vas a desear no haberme invocado», rió la criatura, su voz resonando como un eco lejano. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como una manada hambrienta anticipando el festín. «Yo soy el devorador de recuerdos, el que convierte la esperanza en cenizas». A pesar del horror latente, algo ardía dentro de David. Las risas de los niños eran un recordatorio de todo lo que debían proteger. «¡Canten!», gritó, impulsado por una chispa de valor. La música regresó, más fuerte que nunca, llenando el callejón con una luz que desafiaba la oscuridad. Pero el lobizón, alimentándose del miedo, creció en tamaño y poder. «Sus voces son solo un eco vacío. Míralos, están débiles, asustados. Nada podrán hacer mientras yo esté aquí». El lamento del cazador vibró con furia, sintiendo cómo el estado de incertidumbre lo empujaba a la desesperación. Un brillo anárquico en sus ojos danzaba, reflejando la ambición de aniquilar la esperanza por completo. Los niños, empujados por la adrenalina y la fuerza del recuerdo, cantaron aún más fuerte. Un canto que emergía no solo de su garganta, sino de lo más profundo de su ser. Lentamente, la luz del cuchillo y su música comenzaron a disipar la negrura, haciendo retroceder al lobizón. «¡Sí, así! ¡Sigan!». David podía ver que la luz se intensificaba, iluminando terreno que había sido devorado por la oscuridad. Pero de repente, una ráfaga de viento helado atravesó el callejón. Las sombras atacaron de nuevo, amenazando con engullir a los niños, arrebatándolos de sus recuerdos. «Estás luchando contra lo inevitable, niño. La oscuridad siempre reclamará lo que es suyo». El cazador soltó una risa que heló la sangre de David. Sintió como si la vida misma se escurría entre sus dedos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, observó el brillo del cuchillo vibrar. Recordó la leyenda del lobizón y supo que había una debilidad escondida en esa maldición. «Si mi miedo es el camino para derrotarlos, lo transformaré en fuerza», gritó, determinando el rumbo de su batalla. «¡Atrás, criaturas de sombras!», exclamó, la voz resonando con un poder renovado. David se adentró en el caos, con cada nota de su canto elevándose alrededor de él. Pero justo cuando pareció que tenían ventaja, una sombra alargada emergió del suelo y se aferró a David. «Este juego no ha terminado». De la oscuridad, un eco ominoso susurró: «La verdad siempre regresa». La frase quedó flotando en el aire, dejando a todos con el estómago revuelto y un gélido presentimiento de que aún había más por descubrir. Las luces comenzaron a parpadear, y David sintió cómo la realidad se retorcía nuevamente.
¿Cuáles eran los secretos que el lobizón y el cazador escondían? La lucha apenas comenzaba, pero algo le decía que el verdadero terror estaba a punto de revelarse. El frío se intensificó cuando David sintió cómo la sombra lo atrapaba, como un abrazo mortal. Las risas de los niños se empezaron a desvanecer, ahogadas por el terror que los envolvía. David luchó, tratando de liberarse, pero las sombras se cerraron a su alrededor, como serpientes dispuestas a devorarlo todo. No, no puedo dejar que esto acabe así, pensó, con el aliento entrecortado. A su alrededor, los niños se tambaleaban, sus voces titubeantes se sumían en un eco distante. El lobizón se relamió los colmillos, pulsando con una energía perturbadora, disfrutando del pánico que se expandía. ¿Sientes eso, niño? ¿La invasión de la desesperanza? Tus amigos se están rindiendo. El cazador lo decía con un tono burlón, como si disfrutaba cada instante del horror que se desplegaba ante ellos. David recordó las historias que su abuela le contaba, de cómo renacer después de la adversidad era la única opción. No puedo rendirme, no puedo permitir que se apoderen de nosotros. Con cada gramo de fuerza, cerró los ojos y evocó las memorias que lo mantenían en pie. Risas, juegos, el olor a comida en casa. Todo eso era un escudo contra la oscuridad. De repente, un destello de luz cortó el aire, y todos giraron hacia David, que había comenzado a brillar con un resplandor inesperado. Las sombras retrocedieron, confundidas por la intensidad de su fervor. La figura del lobizón se encorvó, como si la luz lo quemara. «¿Qué es esto?», gruñó, su voz transformándose, más una amenaza que una advertencia. «¡Canten!», gritó David nuevamente, en un tono que resonaba con una renovada fuerza, su voz temblando con determinación. Fue entonces cuando los niños comenzaron a unirse a él, recuperando el ritmo y la melodía. A medida que sus voces se entrelazaban, el canto se convirtió en un himno de resistencia, desgarrando la neblina de miedo que los envolvía. El aire se volvió más ligero, y el cazador, furioso, mostró más de su figura, dejando al descubierto una piel desgastada y ojos profundamente huecos. «No lo permitiré», siseó, y dio un paso adelante, lanzando un grito que resonó como un trueno en el espacio. Las sombras que lo acompañaban se agitaron, ansiosas por devorar todo rayo de esperanza. David sintió que su luz se opacaba, como si la oscuridad luchase desesperadamente por cubrirlo todo. «No, no puedo dejar que todo acabe», se aferró a su fe, a sus recuerdos. «La unidad es nuestra fuerza», gritó, y la intensidad de su canto se duplicó. Pero justo cuando parecía que la luz dominaría, una voz fría serpentearía entre las sombras, deteniendo el tiempo. «¿Sabes realmente quién es el lobizón? ¿Sabes qué verdad has invocado al cantar?», resonó, en un murmullo que penetraba dentro de sus mentes. El pánico se instaló nuevamente. David decidió que debía confrontar sus temores, pero la respuesta a esa pregunta se sentía tan lejana. ¿Qué significaba realmente el lobizón? ¿Y qué conexión tenía con ellos? Las luces comenzaron a titilar de nuevo, la sombra del lobizón se retorció, y un nuevo miedo comenzó a germinar en el corazón de David. Quizás éramos más vulnerables de lo que pensábamos. Sus pensamientos salieron de control, amplificando la confusión y la preocupación en su pecho. A medida que el canto continuaba, flotando en la atmósfera, la realización se hizo evidente. Una sombra oscura se estaba formando en los rincones de su mente, un vestigio de dudas que alimentaban al cazador. «Pronto lo sabrás, niño. La verdad siempre vuelve para cobranza». La escena estaba en suspenso, como un péndulo que oscilaba entre la esperanza y la desesperación. David comprendió que no solo luchaban contra seres de la oscuridad, sino contra secretos profundos que amenazaban con desgastar su esencia. Se armó de valor para descubrir la herencia maldita que habían heredado, y, mientras su canto se hacía eco en la penumbra, una inquietante pregunta quedó en el aire. ¿Qué les había hecho el lobizón a quienes antes cruzaron su camino? La atmósfera se tornó aún más espesa, una mezcla de expectativas y temores que flotaba como un denso humo negro.
David sintió que el canto de los niños flaqueaba, que el calor de su luz ya no era suficiente para mantener a raya el terror. Con cada palabra entonada, el lobizón parecía absorber esa energía, creciendo en poder, en rabia. «¡No! ¡No te rindas!», gritó David, mirando a sus amigos, buscando en sus ojos el mismo valor que él esforzaba por mantener. Pero el miedo se había aferrado a ellos como un ladrón en la oscuridad. Sus miradas, antes vivas y brillantes, comenzaban a apagarse. «Lo que nos une es más fuerte que esto», murmuró, sintiendo que su corazón se convertía en un tambor retumbante, resonando en la noche. La sombra del lobizón se alzó alto, un muro oscuro que sepultaba todo destello de luz. «¿Crees que eres especial, niño? Todos los que cantaron, todos los que alguna vez creyó en la luz, han caído. Cada uno de ellos se ha convertido en parte de mí». Su voz era un susurro que arrastraba a David a un abismo helado. «Eres solo otra víctima en esta historia». Con ese golpe de realidad, David sintió que la desesperación golpeaba con fuerza. ¿Cuántos habían desaparecido antes que él? ¿Cuántos niños habían cruzado su camino y no habían regresado? La risa del lobizón era un eco aterrador en sus pensamientos. «Recuerdos, querido niño. ¿Ves? La memoria puede ser un verdugo. Aquel que evoca el miedo también lo alimenta». Un sudor frío le recorrió la espalda. La luz que había despertado dentro de él flaqueó y desapareció como una estrella apagada en la vastedad del desierto. Su mente comenzó a jugarle trucos. Imágenes distorsionadas de amigos ausentes emergían en su conciencia. «No, no puedo dejar que esto me consuma», gritó, incluso cuando su voz se sintió ahogada entre los lamentos de los otros. Las sombras se acercaban, más voraces, y David se encontró rodeado, atrapado en un laberinto de recuerdos oscuros y susurros crujientes que erosionaban su voluntad. «¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron antes de mí?», preguntó, con una incredulidad que se transformaba rápidamente en terror. «¿Quieres saber la verdad? Ellos pensaron que podían desafiarme, que podían sobrevivir a mi canto. Solo que este es mi mundo, y aquí nadie se escapa. Mi hambre es insaciable, y la desesperación es la canción más dulce». El lobizón sonrió, mostrando colmillos afilados que prometían dolor. David, en medio del caos, comprendió que la clave no era solo luchar por sí mismo, sino por aquellos que pudieron perecer en manos de esa sombra. «No, no solo soy yo, nosotros somos más fuertes juntos», gritó, intentando reunir esa energía de su canto nuevamente. Los niños, aunque aturdidos, comenzaron a volver a unirse. Las manos temblorosas se enlazaban entre ellos. David sintió que el poder de su unión, aunque débil, comenzaba a relucir de nuevo. La luz, aunque tenue, brotó una vez más en sus corazones. Pero el lobizón no estaba dispuesto a dejarse vencer. «Simplones, su unión no puede alterar el destino de las almas que ya están mías», rugió, su voz retumbando como un trueno, y saltó hacia ellos. Las sombras le siguieron, como un torrente oscuro dispuesto a devorar la esperanza. David se armó de valor y corrió hacia el centro, sintiendo cada golpe de su corazón resonar en sus venas. «¡Canten de nuevo! ¡No dejen que se apodere de nosotros!». Pero, mientras gritaba, comprendió que la oscuridad ya había dejado su marca. La penumbra crecía en su interior y sus fuerzas comenzaban a desvanecerse. «¿Te das cuenta, niño? La verdad que temes no se puede ignorar. Tu destino está marcado, y la historia que querías cambiar se repite en espiral». La voz del lobizón se convirtió en una risa burlona, como un eco que retumbaba en el aire. Justo en ese momento, David sintió una punzada helada en el corazón. Una memoria oscura, no lejana, se asomó a su mente, una verdad temida y olvidada que podría ser el giro de toda la situación. «La conexión. No puedo estar equivocado», pensó. Mientras la sombra y los terrores bailaban a su alrededor, David se enfrentó a la certeza de que el lobizón no era solo un cazador, sino también un guardián de secretos antiguos que podrían desatar su perdición.
¿Qué verdad oculta debía descubrir para romper la maldición que pesaba sobre ellos? Las sombras se acercaban, y su voz resonó una vez más. ¿Quiénes somos realmente? Pero la respuesta se desvaneció en el aire, mientras el lobizón se abalanzaba sobre ellos, el pánico surgiendo en el rostro de sus amigos, y una pregunta aterradora se coló en la mente de David. ¿Acaso había algo más oscuro en su linaje que lo conectaba con el monstruo? La oscuridad se cerró aún más, como si un agujero negro se tragara los últimos retazos de luz. David sintió el peso de la culpa y el miedo caer sobre sus hombros. Se sentía desgastado, el ladrido del lobizón resonaba en su mente, y los gritos de sus amigos se convertían en ecos distantes. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una chispa de claridad cruzó su mente. Hice esta cruzada para salvarlos, no voy a dejar que la oscuridad me consuma, se prometió a sí mismo. Con cada latido de su corazón, profundizando en su conexión con los otros niños que lo rodeaban, entendió algo crucial. No eran solo víctimas de un cazador, eran portadores de un legado compartido. Un legado de lucha, de resistencia, que debía ser honrado. ¡Recuerdos! ¡Canten de nuevo!, gritó David, sintiendo cómo la fuerza regresaba a su voz. La luz del cuchillo brilló intensamente, resonando con el eco de la unidad que se forjaba a su alrededor. Las voces de los niños se unieron de nuevo, un canto de esperanza, un grito de resistencia que desafió el eco de la risa burlona del cazador. El lobizón, confundido por la repentina oleada de energía, se encogió, sus ojos ardieron con una rabia mezclada con incertidumbre. ¡No! ¿Cómo se atreven a desafiarme? Sus palabras fueron un rugido que retumbó por el callejón, pero David se plantó firme. No solo luchaban por su propia salvación, luchaban por aquellos que habían caído antes que ellos. No somos tus juguetes, no seremos parte de tu colección, vociferó David, el coraje brotando de su interior como una llama incandescente. A medida que sus voces resonaban con más fuerza, la sombra que los rodeaba retrocedía, como si la luz del cuchillo forzara al lobizón a liberar sus garras. «Este poder no puede ser», murmuró el cazador, observando impotente cómo la unión de los niños comenzaba a disolver su dominio. En un último intento por recuperar el control, el lobizón lanzó un alarido desgarrador, una oleada de sombras que se arremolinaban, tratando de devorar la luz. Pero esta vez David no vaciló. «¡Recuerden lo que somos! ¡Canten más fuerte!», gritó. Y lo hicieron. El aire vibró con el canto infantil, un eco de risas, recuerdos entrañables y momentos compartidos que comenzaron a conquistar el callejón. La luz acumulándose en el cuchillo se volvió brillante como nunca. Las sombras retuvieron su aliento, mientras la melódica armonía crecía, rompiendo el velo de oscuridad que las oprimía. Las risas se volvieron ecos de libertad, y poco a poco comenzaron a vislumbrarse las caras de los niños perdidos en la penumbra. «¡Nosotros somos más fuertes juntos!», exclamó David. Con esos simples principios, sus corazones comenzaron a unirse una vez más, creando una barrera que el lobizón no podría atravesar. Y finalmente, con un último grito de valor, la luz del cuchillo se hizo tan intensa que llenó el callejón, haciendo que las sombras retrocedieran a su escondite. El espectro del lobizón chilló, una mezcla de furia y terror, mientras se desvanecía en el aire, su malicia desmoronándose ante el poder de la unión. Cuando la luz finalmente se disipó y los ecos de sus voces cesaron, el callejón parecía haberse transformado. Las sombras que antes lo dominaban se desvanecieron y en su lugar un amanecer cálido comenzó a brillar. David miró a su alrededor. Los niños, con sonrisas renovadas, se unieron y una sensación de alivio llenó sus corazones. Habían cruzado a la luz, habían enfrentado sus miedos y salido victoriosos. Sin embargo, David sentía que este triunfo era solo un esbozo del final. Sabía que la oscuridad siempre acecharía, que el legado del lobizón no se desvanecería con facilidad, pero tenían el poder de enfrentarlo juntos. La lucha había fortalecido su vínculo, y eso era algo que ningún cazador podría romper. Con una sonrisa entre lágrimas, David se dirigió a sus amigos.
No importa lo que venga, siempre estaremos juntos. Los niños asintieron, sintiendo cómo su conexión brillaba más que cualquier sombra. El pueblo de Paraíba despertaría a una nueva realidad, y aunque las historias de terror sobre el cazador de lobisombres permanecerían, los verdaderos héroes serían aquellos que se atrevieron a levantarse y a cantar, recordando que la luz siempre podría prevalecer sobre la oscuridad, si luchaban juntos. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te querrás perder las próximas historias exclusivas que marcarán tus noches. Dale al botón de like ahora mismo y alimente el algoritmo para que sigamos creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que también necesitan ser testigos de este emocionante desenlace.